El mensaje de hoy se titula La fe robusta. La fe robusta. ¿De qué se trata este tema de la fe al leer en la primera epístola de los tesalonicenses, en el capítulo 3, versos 1 al 10? La fe está hablando de esa aceptación que se tiene de la revelación que Dios dio en Cristo Jesús para nuestra salvación. La fe tiene tres elementos importantes: es creer, es confiar y es ser leal. Creer, confiar y ser leal. Cuando uno de esos tres elementos no está presente, entonces no existe lo que es la fe genuina. Ahora, la fe, esa creencia en Dios, esa fortaleza en Dios, ¿es algo que se puede fortalecer o es algo que se puede debilitar? Los hermanos tesalonicenses tenían una fe muy fuerte, una fe robusta, y ese es el tema de hoy, la fe robusta. ¿Cómo estaba el asunto? En el trasfondo histórico de este pasaje es que los hermanos en Tesalónica estaban sufriendo una persecución muy bárbara, muy fiera. De modo que el apóstol Pablo tuvo que huir, se fue para Atenas a huir. Y no huyó solamente por salvar su vida, sino también para buscando la manera de que la iglesia tesalónica dejara de sufrir esa persecución. Pensó que yéndose él, pues como que él era la manzana de la discordia, yéndose él, la iglesia iba a parar de estar siendo perseguida. Pero no fue así, como que el plan le falla al apóstol Pablo y la gente, los judíos recalcitrantes, ellos continuaron persiguiendo a la iglesia y estuvieron también persiguiendo al mismo apóstol Pablo, diciendo que este hombre tenía una predicación perniciosa, que este hombre era un interesado. Como no lo pudieron destruir físicamente, pues entonces quisieron destruir su reputación. Usted sabrá que si se destruye la reputación de alguien es como que acaben con él. Pero la iglesia de los tesalonicenses, a pesar del sufrimiento, a pesar de que no tenían a su apóstol, ellos siguieron adelante. El apóstol Pablo está entonces muy lejos, está en Corinto y allá también está sufriendo, lo están persiguiendo. Pero en medio de todo, cuando Pablo se va huyendo de Tesalónica, se va con el corazón desgarrado, se va con el corazón en Tesalónica. Es decir, su corazón se queda en Tesalónica, su amor, su afecto se queda en Tesalónica. Ahora él está lejos, no sé cuánto tiempo estaría lejos, pero está lejos, pero está sufriendo por la iglesia. Tiene un suspenso en su vida, tiene una preocupación muy honda, una angustia por la iglesia, no sabe nada. Él no sabe si la persecución, al fin de cuentas, logró acabar con la fe de ellos. Y fuera una persecución de mentira, una persecución de calumnias que hicieron en contra de la iglesia, queriendo destruir su confianza en el apóstol. Y Pablo recuerda eso y no sabe qué ha pasado. Pero como él no puede regresar, entonces se le ocurre la brillante idea de mandar a Timoteo, su ayudante. Y le dijo a Timoteo: Timoteo, ve tú a Tesalónica, ve a ver cómo están los hermanos allá, a ver si están firmes, a ver si no han sucumbido. Ve y fortalécelos, exhórtalos, anímalos, consuélalos. Me interesa en gran manera que ellos estén firmes en el Señor, porque de esa firmeza en el Señor, de esa perseverancia, depende el destino eterno de sus vidas. Y eso es así. Si nosotros nos debilitamos en la fe, entonces estamos en peligro de volver al mundo, de regresar a la vida de pecado. Pablo está preocupado, entonces envía a Timoteo. Pero luego Timoteo regresa de Tesalónica y le viene al apóstol Pablo con una noticia impresionante. Le dice: mira Pablo, no te preocupes. Los hermanos en Tesalónica están fuertes. Los hermanos en Tesalónica están creciendo en la fe y también te recuerdan mucho. Y eso le trajo a Pablo un gran consuelo. Eso le trajo a Pablo como una nueva chispa en su ministerio. Le trae fortaleza. Y de aquí, de esta historia, es que sacamos 3 puntos importantes. 4 tal vez.
Primero, la fe robusta que tenía Tesalónica, que ya le conté. El versículo 1 dice, capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, por lo cual, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Como le digo, Tesalónica estaba bajo una cruda persecución, esos judíos querían eliminarlos, y de modo que Pablo tuvo que huir. Y ahora cuando les envía a Timoteo, entonces dice que este hombre regresa con unas noticias fabulosas. Dice, mira Pablo, los tesalonicenses tienen una fe robusta, a pesar de la persecución, a pesar de que tú, el pastor, no estás con ellos. ¿Qué lección para nosotros, no les parece? Una gran lección, que no importa en qué situación estemos, nosotros podemos estar fortalecidos en la fe. Y de hecho, hay que fortalecer la fe cuando estamos en los tiempos de bonanza. Diría José, allá en Egipto, cuando estamos en los tiempos de las vacas gordas, hay que prepararnos para cuando venga el tiempo de las vacas flacas. Cuando estamos en bonanza, no debemos de bajar la guardia en nuestra preparación espiritual, en nuestra fortaleza de la fe. Pero ¿cómo es una fe robusta? En primer lugar, una fe robusta es aquella fe que no se inquieta en las aflicciones. Inquietarse, quiero decir, no, es una fe que no pierde la quietud. Es una fe que no pierde el equilibrio, que no pierde la paz en medio de las tormentas. El versículo 3 les dice Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Qué palabras tan fuertes. Pablo dice, no quiero que nadie se inquiete. No quiero que nadie pierda la fe, que nadie pierda el equilibrio. Porque miren, hermanos, dice, también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Dice Pablo, yo eso lo dije, vamos a tener muchas tribulaciones, vamos a tener muchas oposiciones, pero cuando vengan esas tribulaciones, ¿qué tribulaciones? Enfermedades, falta de trabajo, problemas con los hijos, problemas con los padres, tantos problemas, Dios mío, que hay. Cuando menos uno lo espera, le vienen las tremendas noticias, los tremendos golpes, las tremendas enfermedades. Pero Pablo dice, no quiero que nadie se inquiete. La fe robusta, esa fe fuerte que ustedes deben de tener, les va a ayudar para no perder la quietud en medio de las tribulaciones. En medio de cualquier ataque que ustedes puedan recibir, que nadie se inquiete por esas cosas. Segundo, la fe robusta produce buenas noticias. Dice aquí el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, cuando regresó y nos dio buenas noticias de vuestra fe, de vuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, va a decir él, fuimos consolados. Pero mire usted, una persona que mantiene una fe fuerte en el Señor, siempre nos va a traer alegría. Siempre van a ser buenas noticias. Qué malas noticias aquellas de aquellos que otrora, en otro tiempo, estuvieron fuertes en el Señor. Y qué tristeza nos va a dar si usted va a ser una persona que hoy está sirviéndole al Señor, que hoy está en los caminos de Dios y mañana va a estar tirado a la vera del camino de la vida, porque no fue fuerte, se debilitó y el enemigo le ganó el partido. Van a ser muy malas noticias, pero una fe robusta siempre produce buenas noticias. El excelente informe que Timoteo le trae a Pablo, de que ellos no dejaron de adorar al Señor en medio de las pruebas, no dejaron de estudiar la palabra, no dejaron de orar, no dejaron de adorar juntos, permanecieron testificando de Cristo, se mantuvieron en los caminos del Señor en aquellos tiempos difíciles. Eso para Pablo fueron buenas noticias. Y también las buenas noticias que también lo recordaban a él. Eso le ayudó, le agradó mucho a Pablo, saber del testimonio de la fe robusta de los tesalonicenses. ¿Cómo es su fe? ¿Son buenas noticias su testimonio? Pero en tercer lugar, dice que la fe robusta mueve corazones. Dice el verso 7, por ello, hermanos, ¿por qué ello? Por su fe robusta, por su testimonio, por su fe
inquebrantable, por su fe que no se apaga en medio de las tribulaciones. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y en medio de toda nuestra aflicción, vea usted, el apóstol Pablo estaba pasando sus propias tribulaciones también. A él lo habían acusado y lo estaban llevando al mismo tribunal romano. Él está también en una gran necesidad, en una gran aflicción. Pero dice, en medio de toda esa necesidad y de aflicción, fuimos consolados de vosotros. Y otra vez dice, por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Dios. Aquí dice el apóstol Pablo que la fe robusta de ellos le trajo a Pablo, le trajo consuelo, ¿sí? Le trajo fortaleza. Mire, este pasaje a mí me bendijo mucho, porque siempre tenemos pues el concepto de que el pastor, el líder, está ahí para fortalecer, ¿verdad? Para consolar a su gente. Eso es lo que se espera de un pastor, que consuele, que bendiga, que levante ánimos, que conforte. Pero impresionante, aquí no es Pablo el que está consolando a su gente, sino que es su gente que lo está consolando a él, que también a su vez está sufriendo aflicciones. Muchas veces se piensa que un pastor, en este caso, es una persona que ni gripe le da. No, el pastor también es humano y pasa por sus propias tribulaciones, pasa también por sus propios momentos de debilidad, de aflicción, de tristeza, de depresión, ¿cómo no? De desánimos, claro que sí. Pero aquí dice que fue la gente que fortaleció a Pablo. ¿Cómo lo fortaleció? Cuando supo que se mantenían en una fe robusta, cuando supo que estaban luchando, cuando supo que estaban peleando la buena batalla. Esa fe robusta de ellos consoló a Pablo. El hombre necesitaba consuelo desesperadamente. Estaba en una gran necesidad, un gran estrés, una gran opresión. Estaba afligido, estaba agobiado, estaba siendo perseguido, estaba, bueno, siendo hasta arrastrado por los enemigos. Pero la fidelidad de los tesalonicenses le dio a él un nuevo propósito, como que lo fortalece, lo anima, como que se prende una llama renovada en él que lo impulsa a continuar su ministerio. Sí, cuando hay gente que uno le toca que ministrar y pastorear, uno los ve fuertes, los ve luchando fuertemente en contra del aguijón, en contra de la tormenta. Eso nos anima, ¿sabe? Pero cuando hay hermanos que viven en el pecado y viven cayéndose y viven todo el tiempo débiles, pues eso como que tiende también a desconsolarnos, porque ¿dónde está todo el ministerio? Pues ¿dónde está toda la predicación, todas las enseñanzas, todas las oraciones? Pero cuando nosotros somos fuertes, le damos consuelo al que nos dirige. Y este asunto fue un ejemplo que el mismo Pablo recibe de los tesalonicenses. Ellos sufrían, pero se mantenían firmes. Y eso fue un gran aliento para su pastor. Y la fidelidad de ellos, dice Pablo, le produjo un gran gozo que lo impulsó para seguir adelante y que lo movió a él a orar por ellos. Y dice, quiero ir a ustedes, deseo llegar para completar su fe. Este fue otro punto que a mí me llamó la atención. Nuestra fe, sabe usted, por muy robusta que esté, por muy fuerte que esté, siempre necesita cultivarla, siempre necesita fortalecerla, siempre necesita levantarla más y más, engrosarla más y más. Pablo dice, yo quiero llegar para completar su fe. Quiero ayudarles a crecer aún más en su fidelidad. Nunca dejamos de crecer en nuestra fidelidad. Yo quiero edificarles, quiero perfeccionarles en sus debilidades. Y a eso estamos llamados nosotros, a fortalecernos los unos a los otros, a confirmarnos los unos a los otros. Algunos tenemos una fe más fuerte, otros la tienen más débil, pero todos nosotros tenemos que motivarnos, que fortalecernos. Entonces necesitamos una fe robusta. Una fe robusta, en primer lugar, que no se inquiete en las aflicciones. ¿Está usted en ese momento
Pablo nos dice ahora, no se inquieten, no pierdan la quietud, no pierdan la calma, no pierdan la fe, no pierdan el entusiasmo, no pierdan la confianza. El Señor está con nosotros. Necesitamos una fe robusta que produzca buenas noticias, que produzca buenas noticias, que alegre a Cristo, que alegre a los ángeles, que alegre a los hermanos y que nos alegre a nosotros mismos. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y en tercer lugar, necesitamos una fe robusta que mueva corazones, que consuele su lealtad. Esa fe robusta que le dé consuelo, ánimo, alegría a aquellas personas que han luchado, que han trabajado para nosotros. Mi pregunta final sería, ¿tenemos una fe bien robusta o nos estamos debilitando? ¿Saben? No podemos volver atrás. ¿Qué va a suceder si volvemos atrás? Una fe débil va a producir inquietud, malas noticias y desconsuelo y tristeza. Pero una fe fuerte siempre va a producir buenos dividendos, siempre va a alegrar a otros, especialmente a quienes nos dirigen. Una fe débil nos puede llevar a resbalar. Una fe débil no nos va a ayudar para mantenernos, y si resbalamos de pronto podemos perdernos eternamente, y ese no es buen negocio. Nunca deje usted de fortalecerse en la fe, porque al no fortalecernos iniciamos a debilitarnos. La vida cristiana es como andar en bicicleta, es dinámica. Si no se pedalea, se cae, o pedalea o se baja. Alguien dijo que la vida cristiana no es como andar en burro, que uno hasta se puede dar un sueño o leer un periódico si quiere. No, la vida cristiana es dinámica. Tenemos que fortalecernos. Pablo diría a los efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ánimo, señores, que como dijo alguien, los mejores días están por delante. Fortalezcámonos, porque si no nos fortalecemos en la fe, nos debilitamos. Si no estamos para debilitarnos, estamos para seguir adelante en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los recursos que nos das para fortalecernos en el camino de la fe. Oramos por aquellos que están ahora mismo sufriendo tribulaciones, tristezas, que en medio de todo, que no se inquieten, que estemos ahí para fortalecernos unos a los otros, y que tú nos des tu fuerza, tu seguridad, tu consuelo, tu guía, en el nombre de Jesús. Amén.